Good Off Academy. Pues amigos, espero que ya se estén conectando en el TikTok, como siempre estamos transmitiendo en TikTok. Y también pues ya saben que lo vamos a volver a transmitir y va a estar ahí guardado en YouTube, en el canal de Good Off Academy, en otra entrevista más en el podcast de Good Off Academy. Y hoy estamos con un buen amigo, con Ayrton Suárez. Mucho gusto, amigos. Quien no me conozca, Ayrton Suárez, querido máster. Justo se trata el podcast. Se trata de conocer a músicos de la escena poblana y que tengan experiencia, ¿no? Que ya tengan algo de experiencia, porque también luego hay chavos que me dicen, oye, quiero que me entrevistes y así. Y digo, bueno, pues échale más ganas, haz más cosas, ¿no? Currículum, dice la banda. Exactamente. Haz más currículum. Exactamente. Y pues la idea justo es eso, conocerte y saber de dónde vienes, qué te ha influenciado. Y también ahorita, como estamos casi siempre antes de que empecemos la grabación, pues estamos ahí platicando cosillas. Y también de ese tipo de cosas, ¿no? Que en el mundo de la música a veces es difícil contarlas. La verdad es que me he dado cuenta, fíjate, a través de todas las entrevistas, me he dado cuenta de que nadie quiere hablar mal. No está bien, o sea, yo a veces siempre he estado esta onda de ¿qué es hablar mal? Yo a veces cuando me dicen es que no hay que hablar mal de las personas, yo digo, es que no estoy hablando mal. Claro. Solamente estoy hablando hechos que suceden. O sea, si la persona en esos hechos hizo mal, no, yo no tengo la culpa, ¿no? Pues sí, claro, de alguna manera, ¿no? Pues sí, bueno, nuevamente me llamo Ayrton. Tengo ya un rato haciendo pues varias cosas aquí en Puebla. ¿Tú eres de Puebla? Sí, soy de Puebla, soy del bendito barrio divino de Colombres, ahí por el UTP, de la Joaquín Colombres, ahí pegadito de la Ribera Naya. Pero prácticamente toda mi vida crecí en el barrio bello de Amalucan, porque ahí mi mamá tuvo una pastelería y ahí crecí, ¿no? Ahí prácticamente. No, ya tiene bastante tiempo que dejamos la pastelería hace mucho. Yo creo que cuando tenía yo unos 17, 18, la pastelería se cerró. Este año cumplo 38, entonces pues ya llovió. Sí, pero bueno, de ahí nace pues incluso la inquietud de la música, ¿no? Porque ahí en Amalucan, fíjate, sí crecí con influencia de muchos lados, ¿no? Porque pues en Amalucan justamente, primero que nada, pues la cumbia, ¿no? Sí. Y ahí pues cada rato, ¿no? En Chopo, ahí en las canchas, pues se armaban los bailes sonideros y pues de morritos siempre andábamos como que de aquí para allá con toda la flotilla. Pero también como que pues poco a poco la modernidad llegó y se fue apoderando el psychedelic trance, ¿no? ¿Qué años, más o menos, qué años estás hablando? Pues yo creo que cuando iba yo ya en la secu, por ahí ¿qué será? No, ya del 98, 99. ¿Pero solo escuchabas cumbia? O sea, ¿tus familiares escuchaban solo cumbia o de repente escuchaban rock o sí, no. José, de todo. Yo creo que en la casa de ustedes, sí tenemos como que esa bonita costumbre de sorprendernos con nueva música. Porque como que eso era muy, muy, muy notable, bueno, como que muy común en mi familia de, oye, mira, escucha esto. Y llegaban con algo nuevo, ¿no? ¿Pero quién era el que llegaba? Pues mi papá y mis hermanos, mi primo. ¿Cuántos hermanos tienes? Tengo 2 hermanos, 2 más grandes que yo, un primo que falleció y bueno, con ellos eran con los que principalmente. ¿Tu primo vivía con ustedes? O? En ese entonces sí, porque era una casa pues más grande, ¿no? Entonces era una casa grande donde pues, estaba dividida como en casas. Y entonces, o sea, pero no son músicos, tus familiares no son músicos. Sí, mi papá por parte de mi papá se dedicaban a la música. Bueno, de profesión estudian filosofía, pero pues terminaron siendo Oye, qué loco, músicos. ¿no? O sea, debe de estar fuerte la influencia de la filosofía en ti, porque es raro que alguien estudie filosofía, ¿no? O sea, sí, bueno, en ese entonces, yo creo que había pocas personas, por lo mismo de este mito, ¿no? Que imagínate, o sea, filósofo y luego músico. Sí, pues, es el clásico de cómo vas a vivir. Pues, imagínate, ¿no? Pues estaba medio complicada la situación. ¿Pero sacó adelante la familia de tu papá con la filosofía o...? Pues con otras cosas, ¿no? Porque al final somos comerciantes. Okay. Hasta el día de hoy nos dedicamos al comercio, nos dedicamos a la comida, por mucho tiempo, unos 7 años estuvimos nosotros con el restaurante, justamente un proyecto cultural donde teníamos música en vivo,
¿En dónde está? ¿Sí existe? Dices? No, ya no, ya le dimos stop por cuestiones también económicas y ya sabes que ahorita las ¿En cosas dónde están estaba el restaurante? en Cholula, en San Andrés. Va. ¿Cómo se llamaba? ¿Y qué el vendían? primer proyecto se llamó El Mitote, entonces mucha gente que ahí me... En el Mitote. El Mitote, ajá, sí, ahí es donde conocí a Karena. Venga. Ese Mitote fue el primer proyecto que hicimos. También estaba Alex Ajá. Muñoz, ¿no? Ándale, ese amigo. Le mandamos un saludo al querido Alex. Ahora lo veo que anda no sé si está en Oaxaca. Es lo que dice, ahí anda. ¿A quién le debe? ¿Por qué se esconde? Sí, ¿Quién ¿no? sabe? Dice, a ver. Sí, pues hicimos en ese proyecto, el proyecto, bueno, la dirección la llevábamos, y pues justo como que la dirección del proyecto fue multicultural, como tratando de impregnar pues toda esta influencia que traíamos, ¿no? Ya de pues, las cumbias, el ska, el reggae, el rock, la música de protesta, ¿no? Pero siempre creo que hasta el día de hoy la propuesta de los foros que hemos impulsado pues tiene que ver con una fase cultural, ¿no? Una base cultural donde sí pues tengamos algo que decir, ¿no? No solamente lo que hablábamos, ¿no? Como que no solamente es crear un lugar para que llegue la gente y se pierda, porque pues para eso hay muchos lugares, ¿no? Entonces, sí, el consumo por el consumo, ¿no? Para eso ya hay muchos lugares. Y justo creo que parte del rompimiento también con mis primeros compañeros que hicimos este proyecto, ¿no? Con este amigo Alex y con este amigo Jorge, fue justamente eso, que la dirección del proyecto iba más por la cuestión cultural y menos por la cuestión de la fiesta. Cada quien su línea, ¿no? Solo que pues sí realmente, pues nosotros nos enfocamos más como en esta parte de crear foro, ¿no? Sí. Y sobre todo pues más bien buscar gente que en su música tuviera propuesta, ¿no? Que dijera algo. Y eso es algo que te digo, hasta el día de hoy pues hemos como llevado como filosofía de vida, como bandera, porque justo estamos ya en tiempos en los que quedarse callados o seguir siendo, pues alinearse a lógicas que nos llevan a otros lugares oscuros, pues está complicado. ¿Y o sea, cómo tú has visto un cambio desde que eras joven hasta ahora? Bueno, yo te voy a decir mi experiencia, ¿no? Pero yo también siempre, no sé, tuve esa necesidad de encontrarme con esos lugares donde hubiera cosas diferentes, donde se pudieron expresar. Y creo que sí ha habido sí, esos lugares, pero no sé, se me figura que Puebla nunca ha sido una ciudad que tenga tanta apertura para cosas alternativas, desde filosofía, desde literatura, música. Digo, se ha habido sus momentos. ¿Tú has visto que ha habido un cambio o tú crees que ha ido a peor desde que conoces, desde que tienes conciencia de esto? ¿Ha ido a peor, a mejor o igual ha sido así? Pues como que sí ha tenido sus lugares y sus momentos, ¿no? Porque quizás hasta en un momento dado resultaba contracultural visitar, por ejemplo, el Zapito, ¿no? En sus momentos. ¿El Zapito Pulquero? No, pero que era como que también estaba en la esquina, ahí en el Parián, me acuerdo, y era de puro psycho, por ejemplo. La esquina del Sapo. Era la esquina del Sapo. En su momento fue un momento muy contracultural, ¿no? Y en su momento enfrente estaba el Microbito, me acuerdo. Sí. Y también eran lugares con que apenas se escuchaba, por ejemplo, música electrónica, psycho, techno, como chill out, como acid jazz, ¿no? Como que, pues eso, ¿no? Ambient. Y eran pues pocas las personas que en esos momentos buscaban ese tipo de música, ¿no? Y se juntaban. Y a pesar de que a lo mejor había DJ, pues se podía platicar y como que la conexión era distinta. Sí salió, por ejemplo, también el Nexus, el Caruso, que han tenido esta propuesta, ¿no? De llevar variedad en todos estos años, creo que lo he visto. Yo creo que sí, que sigue, ¿no? Que se están buscando los lugares, aunque yo creo que también creo que hay lugares que están cumpliendo justamente pues con una lógica de existir, ¿no? De sacar adelante el negocio, y que también es muy válido y está súper chido,
pero creo que hoy en día hay mucha hambre de cultura, ¿no? Creo que ya se acabó esta parte de que creo que la gente ya está aburrida, ¿no? Y está buscando algo más. Y eso es un buen momento ahorita. Habría que aprovecharlo. Yo me acuerdo que antes hacían, o para menos cuando éramos jóvenes, los festivales como el FIP, Uh-huh. o otros festivales que hacía el gobierno. Traía como cosas, incluso interesantes. vino Santa Sabina. Sí. Y cosas así, que ahora yo por lo menos ya no he visto que el gobierno... No, ya no. A mí todavía me tocó cuando vino, por ejemplo, bueno, en cuestión de reggae y ya un grupo de estos nuevos, ¿no? Vino Cultura Profética. Sí. Pero pues ya de cuando vino, que tendrá como unos 8 años, yo creo, unos 9 o más, ¿no? También quien vino, bueno, sí han traído 2, 3 leyendas también del reggae, ¿no? Que han llegado acá, pero justo como que no se da una... El Pulque para Dos no te tocó, ¿no? Sí, me llegó a tocar. Bueno, vinieron muchas bandas, ¿no? Es que como que en Cholula era otra cuestión también, ¿no? Como tirarle a otro sector de la cultura y también a otra línea, ¿no? Porque sí era como más música en vivo, este tema de las bandas, ¿no? ¿Y ahora cómo ves Cholula en la actualidad? Híjole. Está muy decaída, ¿no? Sí. Pues ya, bueno, realmente es que los conceptos de la 14 realmente, pues le tiraron mucho como al rollo antro, ¿no? Así tal cual, al vender, ¿no? A una lógica muy, muy fría. Y justamente, ¿no? Como que algunos lugares que lograron subsistir era porque quizás hasta esta relación entre el personaje o el público y el DJ, hablando de DJ, ¿no? Pues se convirtió en algo también chido, ¿no? Pero ya en los últimos conceptos de estos bares, que es meramente antro, no, ni siquiera es la música, quién sabe, solo suena, no veas a nadie tocando y solo bailas, ¿no? Sí. Entonces se me hace algo muy frío. Pero también creo que también la escena en general de la música electrónica en Cholula está pidiendo ya también otras cosas, y es donde creo que pues están llegando como que estas propuestas de ya no solo el DJ, sino el DJ y un performance, ¿no? Eso está padre porque ya lo está exigiendo el público, ¿no? Yo a veces pienso que, como toda la música, cumple su ciclo, como lo hizo el rock psicodélico, el rock progresivo, el heavy metal. O sea, los géneros continúan y sigue habiendo eventos en todo el mundo de heavy eso. metal, Claro. o de lo que sea, pero ya no es como lo que pasan en la radio, ¿no? Uh-huh. Y antes hubo los años 2000, bueno, hablamos de la música electrónica, que fue como el fuerte, ¿no? Y todo era música electrónica, en los anuncios de televisión música electrónica. Ahora todo es reggaetón, en la radio es reggaetón, en los anuncios tú ves de, no sé, de una marca de dulces, reggaetón y cosas de reggaetón. Entonces, yo me he dado cuenta que las generaciones, el grueso de la población, o sea, Sí. son más pues moldeados o les pasan tanto ese tipo de música que es lo que consumen, pero de esos pocos son los que van y buscan como otras cosas diferentes. ¿Tú Claro. crees que es así? ¿Es así? Sí, estuve un tiempo trabajando en la preparatoria humanista, el cual justamente, ¿no? su modelo educativo es humanista. Y ahí pasa algo bien interesante porque tienen su noche de talentos. Es decir, cada año, el eje central literalmente son las artes y los deportes en este modelo. Entonces, justamente como que tienen esta noche de talentos donde todos se preparan para mostrar un número. Entonces está bien interesante porque justamente eso sucede, ¿no? Como que los chicos se les hace un acompañamiento en el que si a lo mejor quieren hacer reggaetón, bueno, ok, vamos a hacer reggaetón, pero vamos a estudiar el reggaetón, ¿no? Vamos a ver desde dónde viene el reggaetón, cuáles son sus raíces. Y justamente creo es lo que platicamos hace rato. A veces el tema ni siquiera creo que son los géneros, sino el tema es que no profundizamos en la música, ¿no? Porque bien el reggaetón tiene una raíz profunda, ¿no? También. Claro. El rock, el blues, el jazz, todos tienen una raíz profunda, y creo que más bien eso es lo que pasa, ¿no? Que en esta lógica de consumir rápido,
pues más bien los chavitos, lejos de sentarse a hacer música yo le digo música con alma, es más bien música pues de computadora, ¿no? Música fría, porque es como, pues ya tengo el beat, ya suena 2, 3, pues métele 2, 3 líneas y ya, güey, porque lo que hay que es producir. Sí, yo vi el documental del reggaetón, ¿no? Sí. Yo, la verdad es que no me gusta mucho el reggaetón. Incluso creo que el reggaetón que me gusta es el reggaetón mexa. O sea, lo que ha hecho Bellacado, el Danny Flox, creo que no sé, son los hijos que conozco realmente, porque la verdad no soy una persona que los escuche mucho. Pero sí fíjate, eso sí me ha gustado. Y pues un día dije, pues voy a ver el documental del reggaetón. Y dije, wow. Cómo empezó como de repente como un rap y era muy diferente el sonido que tenía, y luego cómo se empezaron a hacer muchos cassettes y esos cassettes los vendían. O sea, está muy interesante porque habla de cómo surgió esa música. Como dices, hay gente que quiere hacer música, gente que la creó y que ahora pues ya esa música es internacional, ¿no? Y a lo mejor como dices, ¿no? Se comercializa, se pervierte, pero sí tiene una historia muy interesante y el contexto social en el que surgió el reggaetón pues sí está muy interesante. Y también lo que dices de la música electrónica, yo también estoy en esa parte de que, bueno, aquí pues damos clases de producción de música electrónica más que nada, pero también pues hemos dado de cumbia, porque creo que también la cumbia es un género muy poblano. Claro. Y yo siento que, o sea, yo que bajo y descargo música para hacer DJs, para tenerlo para los alumnos, me cuesta mucho trabajo encontrar una música que yo sienta que tiene alma, podríamos decirlo así, como tú lo dices, o que sea interesante, ¿no? O sea, la mayoría ya hay muchas samples, librerías, y es solo hacerla por hacerla. A mí se me figura, no es mi opinión, ¿no? Claro, claro. Entonces, yo creo que también eso es parte de lo que te decía, que se ha desvirtuado esta música y ya no es interesante, y mucha gente la escucha y dice, esa es la música, qué aburrida. Porque pues ya no tiene alma, ¿no? Hay alguien que... Sí, claro. Muchos chavos que hacen la música pues al finalmente no saben nada de música, no saben tocar en un instrumento, no tienen cultura musical, y entonces están haciendo música, ¿no? Sí, es bien interesante eso, ¿no? Porque el tema, yo creo que en cualquier área en la que te dediques es prepararte, ¿no? Es profundizar. Y algo que sí observo es que, o sea, hacer eso requiere tiempo, ¿no? Y ese es el tema. Yo creo que muchas veces pasa eso, ¿no? A veces no es que uno no quiera, o uno sea flojo, o sea uno tonto, o lo que sea. Más bien es que en esta lógica de producir es lo que pues todos quieren, ¿no? Comer el tiempo o maximizar el tiempo, y por eso pues no hay profundizar, no hay este tiempo de profundizar, ¿no? Y sí, yo creo que también eso viene de las condiciones económicas en las que se tiene a la población, donde no hay tiempo para nada más que de trabajar, y trabajas y no te alcanza para nada, menos te alcanza para comprarte pues una buena guitarra o una buena batería o una computadora, una laptop para producir música. Un micrófono. No puede ser cualquier laptop, sí, ¿no? Entonces, menos para pagar una educación, y lo que decíamos, ¿no? Al final la carrera técnica de música dura 3 años y medio, y luego la licenciatura dura 7 años. Sí, es complicado. Sí. O sea, sí es complicado, y como dices, la inmediatez de las redes sociales también, ¿no? De querer ser viral. O sea, también, incluso para ser viral en las redes sociales, ¿quién se vuelve viral? Es difícil volverse también viral. O sea, de repente te venden esa idea de vuélvete viral, y dices, ¿cuánta gente no se va viral por un video? Ajá. Y no pasó nada más, ¿no? Fíjate, desde hace rato estamos con esto de los dichos, ¿no? Pero me encantan porque la sabiduría popular, o la sabiduría de las frases, o de las poesías cortas, o todo esto, ¿no? Que es bien bonito. Pero una vez me decían, no te preocupes ni te fijes en cuántos aplausos escuchas. Mejor fíjate en quién te aplaude. Sí, es como decir, bueno, ¿de qué sirve que te alabe, o que te reconozca alguien
que no tiene la menor idea o sea, no puede reconocerse a sí mismo, ¿no? Claro, o sea, como que este tema de que a veces nos vamos con la finta de que subirte a un escenario y ver muchísima gente enfrente es como ya un sinónimo de que esas personas te van a hacer caso o ya estás en el éxito, ¿no? Es como una ilusión. Por eso es este tema siempre, ¿no? Como de tú como artista prepararte y estudiar, porque al no saber estas cosas es bien fácil que pues te vean la cara, ¿no? O jueguen contigo o manipulen tu emoción como artista. Y ese es el tema que también uno debe de estar preparado, ¿no? El saber qué es lo que estás buscando como artista, ¿no? ¿Para qué te vas a subir a un escenario? ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Qué es lo que quieres decir? Y eso para mí ha sido como piedra angular para determinar a qué escenario sí y a qué escenario no, o incluso a escenarios que ni siquiera, o hasta incluso escenarios que te pagan, pero dices, no, yo ahí no voy. Exactamente. Y fíjate que hay un libro que aquí bueno, que yo cuando estudié, que se llama Going Pro, que lo creó alguno de los de Kiss, porque justamente lo creó justo porque a las bandas los estafaban las disqueras los estafaban con los contratos. O sea, allá en los 80s, cuando todavía había disqueras grandes, ¿no? Bueno, todavía hay, pero los estafaban. Entonces, él creó este libro para ayudar a las bandas, pero también justo es lo que yo también platicaba así entre familiares, entre amigos, mi pareja, de que luego dices, bueno, quiero ser millonario, quiero ser famoso. Y resulta que cuando te llega algo así sin tener las capacidades intelectuales o emocionales, o sea, desarrollarlas, te llega mucho dinero y te enloqueces. Empiezas a lo mejor puedes engañar a tu pareja, tienes muchas mujeres. Está el caso de Eazy, de los raperos de Eazy, que le dio SIDA, ¿no? Que hacían las fiestas y era sexo, drogas y se enferma de SIDA y se muere, ¿no? ¿Y cuántos no conocemos artistas, actores que les llega la fama y pierden piso? O por ejemplo, está ahí Alfredo Adame, donde ya solo por salir, o sea... Mienta madres. Sí, o sea, es como que enloqueció, ¿no? O sea, pues es como esta parte de venderte a una inmediatez. Y bueno, yo lo veo de esta forma, ¿no? Como por ejemplo, algo bien interesante que pasa en las rolas de los Neglis, que bueno, hablando ya acerca del proyecto de los Neglis, del proyecto de música en vivo y de composición que tenemos varios ritmos y varias como propuestas, ¿no? Pero casi todas las rolas que componemos están arriba de 4 minutos, 5 minutos, 3 minutos. 3 minutos es muy raro la rola que tengamos de 3 minutos. Pero me decías que esto para radio pues no sirve, ¿no? Cuando fuimos a hacer nuestras producciones, así es que necesitamos hacer un radio edit, porque es muy larga la versión, ¿no? Sí. Y pues yo en este carácter de compositor yo decía, no, pero es que yo quiero que salga así, tal cual. Y al final uno también cede porque dices, bueno, cedes porque sabes que esa es la fórmula que puede hacer que te escuche alguien. Sí. No, porque eso es lo que ahorita en el mercado está marcando. Pero ya me decía mi maestro, pero bueno, mira, fíjate, en vivo la vamos a seguir tocando igual, no te preocupes, ¿no? Porque esa es la versión que importa más todavía, ¿no? La versión en vivo. Y justamente como que eso también vemos, ¿no? Que el artista en esta necesidad de la inmediatez, pues compone rolas de 2 minutos, de 1 minuto, 3 minutos, cuando antes las rolas eran largas. Y justamente, pues esa es también parte también de, pues como hacer un tipo de resistencia en contra de la música plástica y vacua, ¿no? Más bien proponer y que industrializada, ¿no? Eso, que sea una música de paquete, ¿no? Sino más bien esta es música que te invita a que te sientes tantito, que puedas disfrutar una parte del solo, que puedas escuchar una poesía, que puedas detenerte, que puedas incluso apreciar el silencio, ¿no? Porque de repente hay rolas en las que paramos de la nada. Entonces, eso, ¿no? Como jugar con lo que hoy en día parece que está prohibido, ¿no? Que es disfrutar. Yo creo que como dices, ya ahora ya todo es formar parte de la industria. Todos quieren formar parte de la industria, del TikTok, del Facebook, de la música, el estar en una lista de Spotify. Y eso es lo que se ha olvidado.
y yo creo que en algún momento se va a retomar, definitivamente se va a retomar. Como dices tú, la gente sí, yo creo que la gente está cansada también de lo mismo, a mí, por ejemplo, no me gusta Spotify. Yo nunca he disfrutado de Spotify, no, a mí no me gusta. Por lo mismo, así, no me gusta lo que digo. Yo quiero escuchar, no quiero que me aviente lo mismo. Quiero escuchar cosas nuevas, diferentes. Claro. Pero depende de cada quien. Pero, Sí. tú, por ejemplo, ¿dónde aprendiste? ¿Cuándo fue cuando aprendiste a tocar? ¿Qué instrumento? ¿La guitarra solamente tocas? ¿O cuándo aprendiste? ¿Desde qué momento empezaste a tocar la guitarra? Empecé a tocar, realmente el primer instrumento que empiezo a ocupar fue la voz. Ok. Porque en la, pues justo, ¿no? Como que en la primaria se me dio esto de tener memoria y aprenderme las efemérides. Entonces, sí, generalmente me agarraban. Tú pasabas Ajá, yo era el que, al Ayrton, ese güey se sabe de memorizar bien las efemérides. Entonces, de ahí como que me llamó la atención de tema de la declamación. Del poder que tenía la voz, claro, ¿no? claro. Ante el público, ¿no? Y porque justamente también tuve la buena fortuna de encontrarme maestros que con paciencia, y unos no tanto, pero justamente esta parte de entender la entonación, ¿no? Lo importante de la entonación, lo importante de hacer pausas, subir, respirar. Y entonces me di cuenta que, uno de mis maestros tenía mucha influencia de blues y de gospel. Entonces, cuando empezamos a hacer la primera rondalla a la que yo me integro. ¿En qué año? ¿Cuántos años tenías? Híjole, pues como unos 8 o 9 años. En la Sí. primaria prácticamente. ¿Había rondalla ahí? Sí, en esa primaria. ¿Tus compañeros también eran de la misma edad? Sí, eran chavitos de entre cuarto, quinto y sexto año de primaria, que eran los que pues tenían como ya chance de meterse a la rondalla. Manuel Rivera Anaya. Órale. Ahí en la Manuel Rivera Anaya. Saludos, banda. Pero y ahí empecé en este viaje y te digo, tuvimos suerte de que el maestro Jaime tenía como esta influencia gospel. Entonces para él era muy importante hacer coros. Entonces es donde yo me doy cuenta que sin instrumento pues ya podíamos hacer música, ¿no? Porque yo hacía la grave y de repente alguien más hacía la aguda y otro hacía la media. Entonces yo decía, órale. Sí, ¿cómo se armonizaban? Se armonizaba y se creaban estas. Entonces también desde entonces me di cuenta de la importancia del director, ¿no? Y que Bugs Bunny no nomás hacía así a lo loco. Y yo decía, órale, ¿no? Y luego influenciado también me influenció mucho esas caricaturas, también honestamente. Es que la música estaba buenísima. Sobre todo, sí, ¿cómo se llaman estos? Sí, ¿no? Los Warner Brothers. Y más adelante me encantaba, sí me fascinaba los Animaniacs, cabrón. Entonces, si se dan cuenta y si la vuelven a ver esa caricatura, es sumamente musical. Sumamente musical esa caricatura, ¿no? Incluso a mí me gustan mucho las películas. Me gustan mucho las películas de Steven Spielberg. Sí. Por la música. Tan cabrón. Siempre que veo una película de Steven Spielberg, lo primero que me acuerdo es de la música. Sí. ¿No? Sí, como que también tiene, o sea, es muy rebeldillo Steven, ¿no? Y justamente en Animaniacs se nota mucho ese espíritu de él, así, ahí está súper marcado, en lo musical y en lo ideológico, está muy interesante. Entonces, yo creo que de ahí viene la influencia. Y que seguiste tocando la guitarra, sí. Luego, o sea, ¿qué pasa contigo después de cuántos años estuviste en esa rondalla? Termina la primaria y después de ahí dejo un poquito la música, me empiezo a hacer más deportista, y me empecé a involucrar más como en las cuestiones corporales, en la cuestión de la danza. Y ahí otra vez descubro que tiene que ver la música, ¿no? Porque más adelante, pues esta cuestión de la mexicanidad y la danza prehispánica, bueno, que soy danzante, entonces pues está el güey, ¿no? Entonces era ya una cuestión también percutiva, ¿no? Entonces me empiezo a involucrar con los tambores. Y ya en la secundaria, que estaba como a la par, entré a estudiar al Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec, al CENCH, al famoso CENCH. Y ahí estuve un par de años en la banda de guerra y tenía yo muchos amigos de la banda de música, entonces como que siempre estuve ahí en esa parte. No agarré la trompeta, agarré yo la tarola y estuve un par de años en la banda de guerra. ¿Y ahí del CENCH los llevaban a otros países a tocar o no salían? A mí en ese entonces ya no me tocó, ya como un par de años después ya empezó este tema de que los llevaban a este desfile de las rosas. De Nueva York, ¿no? De Nueva York, ajá. Sí. Que empezaban. De hecho, muy chistoso porque yo quería estudiar en el Morelos.
de primera Sí, ahí está por la instancia. Capu, sí. Ajá, y que es como que la escuela rival de los aguiluchos, ¿no? Pero bien chistoso porque justo como hice examen en los dos y por mi nombre, aparentemente no me quedé en la escuela que yo quería, porque yo quería justamente en el Morelos por la banda de música. Y por mi nombre, es decir, en las listas no escribieron, en lugar de poner Ayrton, pusieron Héctor Suárez Salazar. Y entonces ya no eras tú. No era yo. Entonces cuando vimos dije, no, pues no pasamos. Hasta después que nos hablaron por teléfono y yo ya estaba inscrito en el Sench. Y oye, estamos esperando que te... Pero pues es que buscamos las listas y nada. No, es que... Pues aquí estás, dice Héctor. No, es que no es Héctor, es Ayrton. Qué loco. Y sí, si no, a lo mejor me hubiera yo quedado en la banda de música del Morelos, yo creo. Que era como uno de mis sueños en ese momento, de niño. Y no te... Súper influenciado, ¿no? Y no te causó así como que te dio tristeza en ese momento. En algún momento, justo porque justo la banda de música me llamaba mucho la atención y en ese entonces me acuerdo que la banda de música del Morelos tocaba una rola de Heart Fire and... Una rola de los años 70, no me acuerdo cómo se... Earth, Wind and Fire. Una de ellos, cabrón. No me acuerdo si era la de September o qué otra era, pero se escuchaba magnífico con todo lo... Eso me impresionaba mucho, cabrón. Y decía, no mames, yo quiero estar ahí. Ahora aquí sea. está la Escuela Federal 2 y a veces escucho que tocan la de Lady Gaga. Órales. Y dije, vaya, hasta que Ya. escucho que se modernizó Sí. Y veo las bandas de Estados Unidos de los colegios y eso está súper moderno. Tocan rolas súper modernas. Tienen un nivel muy, muy cabrón. Y es que justamente es eso, ¿no? Como que el nivel tiene que ver con la exigencia que también ellos mismos se dan, sobre todo porque es que allá sí es válido, ¿no? El que si eres buen músico, tienes derecho justamente a no pagar o a ciertos privilegios, ¿no? Sí. Entonces justamente ahí como que esa parte, y lo voy a decir y sé que alguien me va a criticar por lo que voy a decir, pero ahí por ejemplo ese tipo de meritocracia, o sea, sí creo que está chida, ¿no? Porque hay músicos muy buenos que justamente mantienen sus becas, mantienen sus lugares y saben el esfuerzo que conlleva estar en una banda de música o en un lugar de esos, ¿no? Entonces sí hay un esfuerzo impresionante por parte del colegiado. Sí, que hay esta onda, ¿no? Que ahora se dice o en las redes pasa que dicen, si tu hijo ves que es bueno en algo, pues apóyalo. Sí, motívalo Para que siga en esa rama y se mejore y se vuelva experto en esa rama, ¿no? Sí. Y ya después de que estuviste en la banda de guerra aquí en la preparatoria, que sales de la prepa. No, más bien eso fue en la secu. En la secu, y a la par pues sigo como que mi camino con lo danzante, con lo prehispánico. Y ya en la preparatoria regreso otra vez a la rondalla. ¿Y eso de lo prehispánico, dónde practicaban o qué grupo era? O cómo? Yo los conozco, bueno, a los que más quise fue, y digo, a los que más quise en el sentido de que con el círculo con el que más me identifiqué y pude tener más constancia, fue en el círculo que está ahí en el Carmen, que les mando también un saludo a toda la bandita que todavía se junta. Todavía hay entrenas los martes a las 8. Yo ya no voy, pero pues vayan. Ahí está, martes a las 8. Martes a las 8 ahí, desde hace casi más de 10 años, 15 años. 8 de la mañana. No, del 8 de la noche, los martes. Entonces, ahí fue cuando yo empecé a tener como ciertos acercamientos. Y en Xonaca, que también había en ese entonces, cuando yo estaba más chavito, estaba como un grupo de danzantes concheros. Empezó a tener mi acercamiento. Justo como que tengo también una cuestión en la que, al menos en esas partes, no me sectaricé tanto, ¿no? Entonces iba yo, aprendía, hacía mis amigos, pero no pertenecía. ¿Pero por qué sectarizarte? ¿Crees que es que demasiado sí, puristas y clavados? Un poco, y sé que empezamos, pero digo, yo creo que hoy vine a ser funado. A ser sí funado y así fuego, ¿no? No, más bien, pues sí, ¿no? Cada grupo creo que puede tener sus formas y en la mexicanidad también se presta también para eso, ¿no? O sea, yo creo que en muchos lados hay como que este tema de la territorialidad, de creer que lo que ellos tienen es lo único, y ¿no? que de ahí sale todo el brebaje. Sí, en todos lados, en todas las músicas y en todos los lados pasa, ¿no? De alguna forma. Entonces, como que eso
Eso no te gustaba tanto. No. Y justo también yo creo que tiene que, te decía, por mis maestros, ¿no? Porque mis maestros me decían, pues aprende. De todos lados puedes aprender muchas cosas, ¿no? Y eso, de alguna manera, o sea, no es que tuviera que ver con mi deseo de pertenencia, porque claro que también estaba yo en esa búsqueda de encontrarme, ¿no? A través también de algún grupo o de algún... pues de algo, ¿no? Que es como que lo mi natural, identidad, ¿no? Sí. Lo natural. Y pues en esas épocas era pues más obvio, ¿no? Porque claro, la adolescencia es así de buscar una identidad, ¿no? Te vistes así, quieres ser así, de los que se tatúan. Y yo fui realmente una persona muy curiosa, ¿no? Porque en mi secundaria, en mi prepa, me encantaba juntarme que con los hippies, que con los metaleros, que con los reggaetoneros, que con sí, los tú eras reggae. de los que iba con todos, ¿no? Bailaba yo breakdance, íbamos a grafitear, escuchábamos hip hop, íbamos a bailar ska y de repente ya estábamos en una tocada de metal. O sea, como que creo yo que a mí me tocó una generación en donde pude ver muchas tribus urbanas. Y en lo personal me nutrió, ¿no? O sea, me nutrió a ver... Claro, no te cerraste. Sí, no, escuchar de todo. Y eso me dio, pues, lo que yo creo cultura musical. Porque conocía yo las tribus urbanas y las conocía también por su música. Y te decía, como en la casa estaba muy este tema de sorprendernos con algo musical, entonces siempre era llegar con algo nuevo, ¿no? Y ya conocí de una banda de rock o de metal de esto, y de ahora de ska esto, y ahora de hip hop esto, y ahora de, no sé, de guitarra clásica de esto, y ahora o sea, era traer música de todos lados, ¿no? Y eso, pues, híjole, era muy, muy chido, y así creo que fue como fui conociendo amigos, o con los que fui haciendo amigas. Sí. Con gente melómana. Oye, y yo tengo una duda. Sí. ¿Y esto de las conchas que se ponen para bailar, son caros? ¿Dónde los consiguen? Sí, pues puede ser, según tu proveedor. Okay. Sí, según tu proveedor. Porque también tú los puedes hacer, ¿no? O sea, tú vas al árbol, ¿no? Buscas estas semillas, las vacías, las limpias y les pones una caniquita, un balincito y puedes hacer tus mismas coyoleras, ¿no? Pero pues hay gente que ya se dedica literalmente a eso y ya las hace de artesanía, ¿no? Muy bonitas. Y hay desde 200 hasta 3,000 pesos, ¿no? Ya dependiendo de lo que tú quieras. Pero sí, a eso. Justamente como esta parte musical de la indumentaria, ¿no? Porque cuando danzas, las coyoleras pues hacen un sonido bien hermoso, ¿no? Y cuando todos danzan y todo otra vez regresa a la armonía, híjole, se escucha muy, muy chido. La neta es muy, muy El otro día fui a Ciudad de México y estaba ahí en el Zócalo, o no en el Zócalo, como a un lado. Uh-huh. Había muchísimos. Y todos danzando, pero muchos, ¿eh? O sea, muchos. He ido muchas veces a México, pero no he visto tantos. Y sí dije, órale. Nada, es súper hermoso. Y bueno, cuando se hacen las fiestas grandes y llega mucha gente, es impresionante ver tanta gente organizada. Y creo que es una de las magias de la danza y de la música. Y justo es, otra vez regresando como a este tema de lo que uno va aprendiendo, ¿no? Como que en la danza, y al final la danza vas haciendo música con tus pasos y el güegüe y todo, y incluso los cantos que en algunas danzas hay, pues eso, ¿no? Te vas dando cuenta que la música requiere más que tus ganas de hacer música. Hay una banda, ¿cómo se llama? Mute, o que es también como de banda de guerra. Uh-huh. Ah, no, Mute está pasado de lanza, hermano. Así, ¿no? Sí, los conozco. Mute. Mute. No mames, güey. Los adoro, los Mute. La neta son muy buenos. Sí. Y justamente es que también ya, o sea, son todas estas... Es toda la puerta y el abanico que te abre la música electrónica, porque te das cuenta que puedes meter frecuencias, puedes hacer mucho con música incluso análoga, ¿no? Claro. Está bien cabrón eso. Mira, claro, el meter una guitarra, el meter una flauta. Sí. Y a veces puedes hacer música electrónica que ni siquiera te des cuenta que es música, o sea, que parece música acústica y ni siquiera te das cuenta que es música que fue hecha totalmente por la computadora, ¿no? Y que te puede despertar mucho más emoción, ¿no? Sí, pues está esta amiga Bjork, ¿no? Que me encantó también bueno, está Bjork, está Portishead,
está estos amigos Puras de nuestros tiempos. Massive Attack, sí, claro. Y es que justamente eso es lo que yo me refiero, en donde la música electrónica no solo son beats. Sí, ¿no? exactamente. No solamente es una velocidad, no solamente es 123. Sí, un 128. compás de 4 cuartos. Exacto, ¿no? O sea, es muchísimo más que es la música electrónica. Entonces, justo cuando hay paciencia y de no irte nada más con el tunch, y le pones atención verdaderamente a las atmósferas, a las armonías, al pequeño hi-hat que sonó, todo eso, o sea, vas construyendo otra cosa, ¿no? Y no solamente es poner hi-hats por poner o poner drums por poner, y tiene una narrativa, tiene alma. Es lo que te digo, porque a veces se ocupa un sample que ya está construido y que está sobre un ritmo específico, sobre un género específico, y pues no hay libertad de nada, o sea, simplemente es como... Sí, ya está muy condicionado. Sí, a eso, entonces... Una métrica, a veces yo creo que ahí es donde... está padre empezar, o sea, como joven está padre empezar a hacer música con la computadora, pero sí creo que hace falta más músicos, porque yo me acuerdo que en los 80s en todos los bares era solo música, solo bandas. Sí. Ahora también lo que decimos, la economía no ha permitido cabrón. que un bar le pague una banda, porque son 5 personas, es más fácil tener a una sola persona, a un DJ, a tener a 5 personas y poderles pagar algo. Entonces se ha vuelto complicado. A veces también la gente, a mí me impresiona que solo quiere escuchar la misma música. O sea, de repente digo, vas en el camión y escuchas, no sé, cierta rola. Y luego pasas en un negocio y está la misma. Y luego vas a un bar y está la misma. O pides la misma, tú vas y la pides. Dices, ¿qué demonios? O sea, ¿cuánta gente no estamos haciendo música? Y dices, ¿dónde? ¿Por qué nadie escucha esta música? ¿No? Exacto. Nueva, ¿no? Y justo de ahí, ahora sí que sumando lo que estás diciendo, profe, tiene que ver el nacimiento del mitote, ¿no? Y de estos foros, ¿no? ¿En qué año nace el mitote? El mitote nace antes de la pandemia, un año antes de la pandemia. De hecho, justo más bien... En 2019. 19, 18, meses antes de que iniciara la pandemia, nos dimos la aventura de... ¿Ahí donde inició fue en la 5? Esa es la primera. Antes esa casa se llamaba La Emisora Gourmet, y también ya se empezaban a hacer pues reuniones multiculturales, ¿no? Y también fiestas de música electrónica. De hecho, en ese lugar también se hizo muchas fiestas en lo que en su momento era Underbass, con el buen Kane y el negro Funky, y todo de este lado también con los Kingston también llegaron a ir a esa casa cuando estaba Jacobo, y ahí de por sí ya se hacían cosas. Entonces cuando yo tomo esa casa, le cambio el nombre y le ponemos ahora el mitote, y ahora era como un concepto de música en vivo, literalmente hacer conciertos y combinarlo también con música electrónica entre los espacios. ¿No había bronca con los vecinos? No, ya había, bueno, realmente el tema ahí fue pandemia. Bueno, también en pandemia hicimos, se hizo varios eventos. Ahí, sí. Los que nos fuimos a enfermar. Ahí, es cierto. Lo siento, chicos, pero bueno, es que justamente lo platicábamos, ¿no? O sea, cómo hacer que el artista sobreviva, ¿no? A mí, por ejemplo... porque eso fue el tema en esas épocas. A mí, por ejemplo, en pandemia me fue muy bien. Sí. Porque todos los que no, o sea, todos los espacios se abrieron para que yo pudiera estar. Incluso me ayudó a levantarme un poco la pandemia. Pues en ese momento el mitote era uno de los únicos lugares que abría. Entonces también como que la gente llegaba. Porque era muy underground. Y era underground completamente, ¿no? Y justamente como que los artistas encontraron este espacio para llevar propuesta nueva, ¿no? Y aunque también teníamos nuestros DJs y nuestros colaboradores de techno, de psycho, de esto, como que lo importante fue sumando a las bandas en vivo, como que se enfocó un poco más en ese rollo, ¿no? Porque teníamos bandas que llegaban del DF, llegamos a tener ahí a los Son Rompepera, ¿no? Que tuvimos ahí por ahí un par de participaciones, y bueno, justo como que empezó a hacer este ruido de hacer cosas en vivo, de tener mayor interacción con el público,
de no tener solamente un escenario estático, ¿no? Donde solo está una persona y que es muy valorable el trabajo si la selecta es muy buena o si el trabajo del DJ es muy bueno, pero a veces eso como que ya nos quedaba de ver, ¿no? Así de bueno, pero ¿qué más? Porque si tenemos todo este escenario y se cuentan con las herramientas para poder hacer presentaciones, pues hagámoslo. Y justamente nace porque haciendo esta conciencia de que si nosotros somos música original, pues nadie te va a contratar, definitivamente, ¿no? Y menos bares que lo único que están buscando es justamente que el comensal esté cantando las rolas de siempre, sí, y que eso, ¿no? Pero entonces, de ahí dijimos, bueno, si no va a haber allá afuera, pues y nosotros tenemos todo, pues más bien nosotros hagamos nuestro propio escenario. Y esa es justamente como que también la propuesta para todos los que nos estén viendo, de si no hay escenarios, chicos, pues no se preocupen, hagan su escenario. Eso es lo que yo les digo. Y pongan las reglas que ustedes quieran y háganle lo que ustedes quieran, porque también es hora de hablar de cosas más serias, chicos. No, totalmente, porque o sea, es justo donde lo estamos platicando de empujar uno el carro, ¿no? Claro. O sea, a veces, y eso se lo digo a los DJs, les digo, ahorita, o sea, yo porque estoy en esto, ¿no? Pero la verdad es que me gusta, o sea, el podcast no es de música electrónica, es de música en general. Pero si tú levantas una piedra ahorita, salen 5 DJs corriendo. Entonces, y todos quieren tocar, pero les dices, tú, o sea, ¿cómo quieres tocar si ya estás saturado de personas? O sea, los pocos espacios que pueda haber están muy competidos. Entonces, ¿por qué? Porque nadie crea foros para que toquen. O sea, así es. Sí es un esfuerzo, pero es un esfuerzo que vas a hacer para ti, y no solo para ti, para otras personas. Y vas a crear una comunidad de personas que quieran hacer lo mismo que tú, y se va a ir haciendo grande esa comunidad si lo sabes hacer bien. Así es. Si lo haces también, porque pasa eso lo que estábamos platicando. Pasa que hay gente que empieza a hacer estos foros, empieza a ganar dinero, y entonces ese dinero dice, ay, tengo dinero, le pagaré a los artistas. No, mejor me lo quedo yo. Y entonces los artistas empiezan a decir, no, yo ya no quiero trabajar con esta persona no nos paga, ya le está yendo bien. Le empiezan a dar la espalda y pum, se cae. Sí, es un cuento de nunca acabar. Y fíjense, el podcast inició también con esta temática de no queremos hablar mal de nadie. Y realmente no, más bien es decir un poco también pues las cosas que están pasando, ¿no? Sí, esa realidad. Y son cosas reales, ¿no? Cosas que también, o sea, muchas veces en empezar eso, ¿no? O sea, no a veces también no nos ponemos también del otro lado de la organización. Y eso es importante. Por eso yo invito a toda la gente que se jacta de ser también muy buena en su forma, pero pues nadie me contrata o nadie quiere contratar. Bueno, pues no te preocupes, haz tu fiesta. Exacto. ¿No? Haz tu fiesta, muévete tú, haz tu propio escenario, y para que veas lo que implica hacer una fiesta. Claro, porque es muy fácil. Para que veas lo que implica invitar a alguien a tocar a tu fiesta, para que veas que no es nada más de, oye, güey, cuando algún organizador se acerca y tiene una intención de hacer algún evento, cuando pide ayuda es eso, y hay que ser muy claros en lo que se tiene que hacer o decir. Si es pedir ayuda, es pedir ayuda. Si es colaborar, si es pagar, pero saber muy claro de dónde viene la intención y el proyecto. Es muy fácil querer tener un proyecto de lo que sea y querer tocar y no saber lo que le está costando a la persona que está organizando desde un lugar un evento, económicamente, del esfuerzo, y justo es lo que dices, ¿no? O sea, también como artista, o sea, hay que estar muy claro en quiénes son las personas con las que estás trabajando y tú qué quieres. Porque si tú te acercas a alguien o alguien se acerca a ti y te dice, oye, estoy abriendo un foro, ¿te gustaría participar? Y si tú dices sí y vas y tocas y dices, no, es que esta persona no paga, oye, en ningún momento te dijeron que te iban a pagar. O sea, si tú quieres acercarte a un lugar que te quiera que te pague, pues tú tienes que ser claro en eso, ¿no? Y, o sea, hay que también saber que uno no puede empezar cobrando desde el primer día muchas veces, ¿no? Sí, claro. Al menos que tengas o que le inviertas dinero a tu proyecto y una imagen. Sí, son muchas cosas porque lo que decíamos hace rato también, Master, que es
la credibilidad, los años, tus propias actividades te van a dar justamente esa fuerza para que cada vez tu trabajo lo valoren cada vez más, lo tomen en cuenta y sobre todo lo vean serio. Porque yo creo que eso es algo que también pasa en la escena, y no solo en la electrónica, en todas las escenas pasa que no hay seriedad, no es algo serio, ¿no? O sea, ¿y a qué me refiero con serio, con seriedad? Pues eso va desde tu imagen, desde la forma en cómo piensas, desde la forma en cómo actúas, de la forma en cómo te relacionas y lo que quieres lograr a la hora de hacer conexiones, ¿no? Claro, específicamente yo podría decir, por ejemplo, el ser puntual. Claro. Como tener una imagen profesional, ¿no? El que se piensa mucho que, soy joven, soy músico, me voy a poner hasta la madre, ¿no? Ya no está de moda, chicos, por cierto. O sea, ese tema del rockstar que se tira a la chingada y así. O sea, en su momento quizás funcionó, pero es que es a lo que voy. Si uno tuviera conciencia histórica, e incluso conciencia histórica musical, te darías cuenta que esa imagen pues fue también influenciada para que pues se mataran y se distrajeran los músicos, ¿no? Y muchos jóvenes están en ese de, yo quiero ser acá el super rockstar y soy bien aguantador en las drogas y... así de, pues así como quieras que te tomen en serio, amigo. Exactamente. Y bueno, cada quien sus consumos, eso no tiene nada que ver. Sí. O sea, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Sí, o sea, puedes hacerlo, pero cuando, o sea... Tú sabrás tus tiempos. Exactamente, no puedes llegar a tu trabajo, ser un contador y llegar a la chamba, llegar bien pedo y pues la empresa te va a despedir, o sea, haz tu chamba bien y ya después de ahí si quieres, no sé, sí, ya haz lo que se te dé la gana, ¿no? Manifiestas tu ego, ¿no? Y manifiestas tus deseos y todas tus cosas si tú quieres, si quieres, ¿no? Pero también esa es otra cosa que pues vengo trabajando, ¿no? Que es este tema de tener pues mejor presencia, mejor cuidado, ¿no? En todo lo que uno va haciendo, los lazos que uno va creando en este caminar de la música, porque justo eso, ¿no? O sea, es tan sensible la escena, es tan sensible los foros, ¿no? Que pues eso, también nadie se quiere meter en problemas, ¿no? De a gratis y de a lo tonto. Entonces, por eso sí, estar bien claros de qué es lo que quieres, hacia dónde va tu proyecto, cómo quieres llevarlo a cabo, ¿no? Con qué personas y cuál es tu finalidad, ¿no? Y sí, o sea, yo creo que está padre. Yo creo que es complejo porque ahí viene la parte de la identidad, de cuando formas una identidad. Yo creo que tiene que haber esa parte de mi identidad también integra esta parte de la disciplina, del conocerme a mí, ¿no? De qué es lo que a mí me gusta, qué es lo que quiero, con qué me quiero identificar. Y lo que decías, ¿no? De esta parte de ser joven y tener la inquietud de ir como buscando y probando varias cosas. Y eso te va como armando, ¿no? Como piezas de tu ser, de tu identidad. Y entre más experiencias tengas, pues puedes como discernir más de lo de afuera y de lo de ti adentro, ¿no? Porque muchas veces esta onda de ser rockstar y de estar involucrado en puras indisciplinas, pues también tiene que ver con que a lo mejor no te encuentras a ti mismo, no sabes, o sea, tus emociones están desbordadas, estás dando tumbos tú contigo mismo, ¿no? Sí, pues eso es justo, ¿no? Lo que también el maestro Félix y maestra Irma y varios maestros que nos comparten eso de, insisto mucho en esto, ¿no? ¿A qué te subes a un escenario? Porque incluso el DJ pues está arriba de un escenario también. Sí. Y yo he visto muchos artistas, es decir, músicos, cantantes, DJs, rappers, lo que sea, que la propuesta que tienen arriba puede llegar a ser muy simple, pero te atraviesa por muchas cosas, ¿no? Una de ellas, es la honestidad, ¿no? Sí. Que cuando tú ves a un artista, tú ves su arte y dices, esto es honesto. O sea, lo que me está cantando este tipo es honesto, está limpio, güey.
Sí. Y no me refiero a un sentido purista de la música, ¿no? O de que cumpla con las normas gramaticales o las figuras poéticas, no, sino más bien que tiene que ver con que lo que estás viendo ahí es honesto, no te está tratando de convencer, no te está tratando de imponer, A mí algo no que te está tratando de en apantallar. ese sentido, algo ¿no? que, por ejemplo, del rap que no me gusta a veces es que a veces piensan que hacer rap es solamente hablar del barrio, de las carencias, y, Tiene mucha temática, ¿no? y es como de, a lo mejor, solo o sea, por alardear, yo fui el más pobre y el más... Sí, y- ya se vuelve una competencia de algo, ¿no? Sí, exactamente. Y eso es lo que de repente se puede ver en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, yo lo veo como, no sé, veamos a la Shakira del inicio, se veía muy honesta, y ahora vemos a la Shakira de ahora y pues se ve vacía, ¿no? Pues le está cumpliendo al capital. O sea, justamente ese es lo que platicaba yo también con mi amigo Noveno, que le mando un abrazo, que es el MC Noveno. Que en algún momento, cuando empezábamos a escribir canciones, pues se vale hacer y escribir de todo, ¿no? Pero de repente era como, bueno, recuerdo, ¿no? Que en algún momento así de que yo las pistolas y yo en algún momento le dije, órale. Pasó una ocasión, estábamos él y yo solos y le dije, güey, ¿y tú tienes pistola? Pura pistola de agua nada más. No, pues no. Y bueno, porque yo en mi vida he visto una pistola, ¿no? A lo Sí, mejor sí, sí. muchos de los que me ven, a lo mejor sí son muy maleantes y son muy chingones y pues chido, güey. Pero yo en mi vida pues he visto una de esas y pues no, o sea, no podría yo cantar algo de eso porque no es real. Claro. A eso es ese es el ejemplo Claro, que doy, claro, ¿no? No es sí. real, o sea, eso yo no podría cantarlo porque no lo he vivido. Y si lo canto, ni creo que me lo crean. Claro. ¿No? Entonces prefiero pues cantar cosas que yo vivo, que son de mi constructo, de mi familia, de mis amigos, reflexiones, cosas. Y eso para mí es mi honestidad como artista. Y Vamos a eso. hacer la pausa. Sí, sí, sí. Sí, vamos a hacer justo ahí la pausa. Y es que ya todo el mundo ya se aloca con con la música. Está bien, cabrón.